¿Saben quién se mueve así? Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y en el 51º estado de la Unión en Groenlandia nos escucha. Y muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, Instagram, Telegram, Coquegram, TikTok, lo que haya. Hoy dice Diario Universo que es lunes, 25 de agosto, dice Diario Expreso que es lunes, 25 de agosto, como diría el líder Tralala, que es noticia, la prensa corrupta no se debe haber puesto de acuerdo para mentirnos en la fecha. Pero me pongo serio un momento porque... El Universo destaca en primera página, dice textualmente, murió Tomás Carlos Wright Durán Ballén. Fue uno de los fundadores y presidente vitalicio de la corporación Favorita. A mi nombre personal, supongo también que a nombre de todos quienes hacemos esta radio, pero a mi nombre personal, porque tengo el honor de contar entre mis amigos a su hijo Guillermo, Billy para los amigos, le expreso mi más sincera condolencia, no solo por la pérdida de su padre, porque don Tomás Carlos pues ya había rebasado largamente la edad promedio del Ecuador, sino porque, como comentaba Sofía con gran exactitud, ya la generación dorada, la que hizo, la que construyó la base del capitalismo, entre comillas, del capitalismo ecuatoriano, ya casi no queda nadie. Don Juan Javier Marcos se murió. Don Luis Novoa se murió, don Emilio Isaías se murió, don Naín Isaías se murió. Bueno, a él lo mataron. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya. Se muere ahora. Oiga, para los que no saben, ya, el origen de la familia Wright Durán Ballén es de Guayaquil. ¿Ya? Porque aquí hay un poco de pendejitos que apenas han rebasado la edad de conocer cómo se usa bien el papel sanitario, el toilet paper. ¿Lo dije bien? Sí. Buongiorno, señora Días. Filia de la bambina que está allá a Torino. A Torino, está. La bambina, oh, grande. Regresó a la tierra patria. Las campanas se han echado al vuelo en la ciudad de Torino, ahí en el Piamonte. Y... no, es que el doctor Marengón era de Trieste. Si no le ibas a buscar yo a ver si no tenía antepasados en la Casa Real de Saboya. Porque aquí tenemos un ejemplar, el duque, y por tanto todos sus hijos descienden de los Wittelsbach, los reyes de Baviera. No, lo que sé de los Marangoni, técnicamente el apellido Marangoni viene de una calle en Venecia, porque eran... Venecia! De Venecia. Trieste y Venecia están cerquita. Porque justamente eran los encargados de construir los barcos para la realeza. Entonces ellos caminaban por esta calle en Venecia, que le han puesto Marangoni, y eran los encargados o sea que usted podría tener también alguna vinculación con los miembros de la Serenísima. Como decía mi abuelo, no directamente realeza, pero... No era la realeza, pero era la Serenísima era quien manejaba Venecia. Ya, lo cierto es que para los que no saben, porque son muy muchachos, como no leen nada, o se equivocan en lo que leen, ¿ya? O no entienden lo que leen, cuando ellos se van a Quito... Comenzó don Alfredo Charninsky, otro que ya falleció, y bueno, Johnny, que continuó su trabajo, también falleció. Y ellos tenían una cosa parecida al principio, lo que era el Salón El Rosado, y ahora es Corporación La Favorita. Si usted a Corporación El Rosado le suma Tutti, están ahí, porque Favorita, como es Corporación La Favorita, suma todo en ventas. El portador El Rosado está por un lado y Tutti está por el otro. Sume los dos, están por allí, ya. Bueno. No voy a decir que don Alfredo Charninsky era guayaquileño porque me van a tirar, me van hasta pegar por bobo. Pues, ¿no? Pero en el sentido de que hizo toda su vida en Guayaquil y que creó trabajo en Guayaquil y riqueza en Guayaquil, don Alfredo era guayaquileño. Ya. Y don Tomás Carlos Wright Durán Ballén, él sí era guayaquileño, pero hizo su vida, su desarrollo empresarial en Quito. ¿Ya?
Aquí, Gran Aquí, Megamax y Supermax y todo eso, más otras cosas que no voy a empezar a enumerar porque se me acaba el tiempo, salen de ahí, de esas mentes. Así que, mi querido Billy, un abrazo enorme. Nunca es, por más edad que tenga el padre de uno. El mío murió muy joven, pero no importa la edad, ese vacío no lo llena nadie. Un abrazo. Ahora sí. ¿Por cuál quiere empezar? Mientras nos conectamos, ya lo llamo al invitado para que le enviamos el link. El Expreso sacó en su primera plana, y creo que es importante mencionarlo, ¿sí? La auditoría interna en el IES no es solo vital, sino legal. Después de la investigación... ¿Quién dice eso? Esto lo dice el ex procurador del IES, Jorge Andrade. Sí. Lo conozco desde el colegio. ¿Qué es lo importante? Creo que la semana anterior vimos toda la investigación que hizo el Expreso. El diario El Universo también ha mencionado anteriormente los problemas que se pueden ver en salud. Después de toda esta investigación, sí es necesario, yo creo que internamente se pueda ver qué es lo que está pasando, qué se puede corregir. Auditorías técnicamente en el IES son necesarias, como dicen, son legales, no es algo, no se está pidiendo un favor o se tiene que investigar solo porque esta investigación ha salido a la luz, es algo que se lo tuviera que hacer todos los años. Aquí en una entrevista el Expreso mencionó que la institución sigue sin una auditoría interna, un mecanismo que debió estar en marcha desde el 2022, que es una disposición legal. Relató que durante su gestión, que él estuvo en gestión en el 2022, entregó un proyecto completo, incluso con reglamentos, pero que aún no ha sido aplicada. Lo que podemos ver, y yo creo que esto es lo que ha salido a la luz más que todo con el IES, es que anteriormente siempre hay gente buena y gente mala en una institución. Todas. Y en el IES ha tenido procuradores y ha tenido miembros que han querido crear un cambio y poder regular lo que está pasando. Pero esto es mucho más difícil, yo creo, que hacerlo de la noche a la mañana. Creo que es importante, el presidente del IES, Edgar Lama, lo ha dicho anteriormente y yo lo he visto en otras entrevistas, que mucha gente le pregunta, bueno, medicinas, denos una fecha, dígame el día. Y sí, es necesario que nosotros hagamos que las personas a cargo rindan cuentas y nos puedan decir cuáles son sus planes de trabajo. Pero también al mismo tiempo, para mí, la idea no es que caigamos en el mismo círculo que hemos caído y solo esperar una respuesta para esperarla. Yo no quiero un presidente del IES que pueda tener un papel y que pueda leer las cifras y que sepa anteriormente, a ver, estas son las 3 preguntas que me van a hacer y así es como las voy a contestar. Sí, pero aquí no pasa eso, por si acaso. Exactamente. Yo no sé si en otros lugares pase, pero aquí no pasa. Aquí lo tuvimos al presidente del IES, aquí nadie tenía un papel, ni nadie le había dado las preguntas, porque el día que... Mejor me callo, mejor me iba a decir una cosa, porque alguna vez, en un ligero y muy corto tiempo, considerando mis 71 años de edad, que estuve por 2 años en un lugar, ahí sí todo era con papel que tenía que ser... A mí no, pues no, porque lo hubiera mandado a la mierda en menos de un segundo a la genio que tenían allí, ¿no? O que tienen. Allí es con papel. Y con papel bendecido. ¿Ah? Pero que no es por plata. No me vayan a entender mal. Es porque esa es la filosofía de ese medio. No pisarle los callos a nadie y andar pisando huevos y alfileres. ¿Ya? Y no me jodan porque un día de esto ya. Todita la pregunta la cuento, la película. Perdón, Guayaquil es chiquito, todos saben de quién estamos hablando. Pero ¿qué es lo importante de poder no tener el papelito y no hacer las mismas preguntas que hacen todo el mundo? Entender que la persona a cargo tenga el conocimiento para en verdad ejercer lo que está diciendo. Obvio. Que tenga una orientación en la parte médica, que cuando nosotros preguntamos una historia clínica universal, es para saber, porque estos son conceptos que... Sabes que hay gente mala, ¿no? Sabes que hay gente mala. No, pero estos son... saque el ejemplo de la historia clínica universal, porque claro, el señor, el abogado Lama, manejó, fue el gerente general durante mucho tiempo, lo que hoy es el hospital de la ciudad, por tanto sabe de qué le hablaban. La señora aquí tiene un Master in Public Health de Johns Hopkins University. Entonces, claro, hablaron de la historia clínica universal
Y uno pues que es leído y que esas cosas dice el universo, Marte, Júpiter, ¿de qué planeta hablarán? Resulta que la historia clínica universal era otra cosa. Quedé como, gracias. Gracias por sacármelo en cara. Pero quedará anotado indeleblemente en fuego en la parte del debe de mi corazón. Pero lo fundamental de eso es que son conceptos que ya se los está estudiando en Europa, se los está estudiando en Estados Unidos. Entonces, tener nosotros, personas en el lado público que lo puedan hacer, creo que es fundamental. A ver, creo que lo tenemos ya el doctor Alvear. Necesito este aparato, porque si no, no lo voy a poder oír ni haciendo brujería. ¿Aló? ¿Jorge? ¿Aló? Buenos días, buenos días. Ahí está. ¿Aló? Jorge, buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Qué gusto saludarlo. ¿Aló? Le escucho. Ah, perfecto, bien. El día fue viernes. Viernes. Sí, el día viernes el doctor Alvear tiene su columna en el diario El Universo y yo leí tarde el periódico, estuve muy ocupado el día viernes. Estaba almorzando, cuando veo, pues y paré de almorzar, leo y paré de almorzar, lo leí, lo llamé por teléfono y como el doctor Alvear siempre es una persona muy generosa y realmente muy generosa y muy atenta con este programa, de viernes a lunes, me dijo, vamos. Y entonces, como cada vez más salen individuos coprófagos que se quieren alimentar de problemas y de no sacar adelante un país que desde la pandemia no se ha vuelto a poner en pie. Yo quisiera que el doctor Alvear nos explique desde su punto de vista por qué su editorial del día viernes a mí me fue como si me hubieran tocado el timbre, así ¡ring! Yo dije, mira qué bueno, démela. Y gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, el editorial tuvo un objetivo, un poco aportar en el debate que existe actualmente sobre la conveniencia o no, o lo apropiado o no, de que se incluya entre las autoridades sujetas a juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. En el artículo, pues yo comienzo por señalar lo que significa en la democracia de los digamos, modernas, en las democracias modernas, el concepto del equilibrio de poderes, el check and list, que le llaman los norteamericanos en su jurisprudencia, pues al sistema de balances y contrapesos entre las distintas funciones del Estado, porque al final de cuentas, el poder del Estado es uno solo, lo que pasa es que se distribuye en cuotas y autoridades jerárquicamente del mismo nivel para que se controlen a sí mismo y que ninguna pues se exceda de sus atribuciones e incurra en abusos. Ese es el origen de la teoría de los pesos y contrapesos que yo inicié pues señalando en la columna y que pues no cabe dentro de ese concepto que exista un suprapoder, que exista un poder externo por encima de estos tres poderes clásicos en que fue dividido el Estado, digamos, con la teoría de Montesquieu. No cabe... Perdón, recuerde, doctor, que ya en Ecuador no son tres, Montesquieu está superado, aquí tenemos 5 poderes. Así, son 5 poderes ahora. Aquí superamos a Montesquieu y los físicos ecuatorianos ya mismo superan a Einstein. Así de imbéciles somos. Y tiene usted razón. Bueno, afortunadamente para el resto del mundo, solamente en 3 países se establece esa teoría de los 5 poderes o de las 5 funciones. En Venezuela, Bolivia y Ecuador. En los demás países, se mantiene todavía la teoría clásica, la división de poderes, ¿no? Entonces, bajo esa concepción, yo señalé en mi columna que no se puede permitir una sociedad que exista un poder que decida sobre los demás y que no se someta al juicio político. Y también daba una respuesta porque hay quienes sostienen que, si bien es cierto, pudiera haber la oportunidad o la posibilidad de someter a juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional, no debieran serlo por su fallo, por los pronunciamientos de su fallo, porque supuestamente estaría prohibido por la
jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual no es exacto. Porque la Corte lo que ha dicho, en efecto, no debiera ser motivo de juicio político de las altas cortes, incluida la Corte Constitucional o los tribunales constitucionales, los pronunciamientos, salvo que se demuestre el abuso, la arbitrariedad, el dolo y la intención manifiesta de violar la ley. Entonces, con lo cual, esa prohibición de llamar a juicio político a las altas cortes no es absoluta. La Corte Interamericana lo prevé. Lo que sí ha sido exigente y ha sido reiterativa la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que cualquier juez, incluyendo los jueces de la Corte Constitucional o de un tribunal constitucional, deben tener las garantías de un debido proceso cuando se tramite un juicio político, porque eso significa como digamos, implica una sanción jurisdiccional en caso de una censura. Es como un impeachment. Entonces, claro, los jueces tienen el derecho a conocer previamente la acusación, Claro, disponer el tiempo para preparar su defensa, someterse a un procedimiento claro, previamente definido en la ley, y que quienes lo juzguen pues sean lo suficientemente imparciales. doctor Alvear, parece que voy a hacer, como dicen los españolitos, que me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero no. ¿Usted es creyente? Sí, Ya. por supuesto. Entonces usted seguramente ha leído alguna vez la Escritura y recuerda, ya hablo del Nuevo Testamento, recuerda que en Pentecostés el Espíritu Santo como lenguas de fuego se posó sobre las cabezas de los apóstoles y les dio el don de las lenguas y el de la sabiduría a unos pobres pescadores ignorantes, ¿correcto? Sí, ¿no? Así es, sí, así es el Pentecostés, es un dogma de fe además. Algo de similitud tiene lo que usted señala. Sí, es un dogma de fe. Yo pregunto, ¿cuándo el Espíritu Santo en forma de llama, de lenguas de fuego, se posó sobre la cabeza de estos 9 individuos? Yo quiero saber, porque si es así, entonces me retracto, me tomo una fotografía y con el Espíritu Santo, aunque soy ateo, no me voy a poner a pelear. Mire, Rodolfo, yo pienso que usted me da una oportunidad para invitar a reflexionar a la ciudadanía que esta propuesta del juicio político, que es un mecanismo legítimo de control de la ciudadanía a través de la Asamblea a los altos funcionarios del poder público, entre eso las altas cortes, los miembros de las altas cortes, no debería de ser analizado en base a la coyuntura de los actuales jueces de la Corte Constitucional, que se consideran personas probas, honestas, que no se ha escuchado, digamos, por ahí rumores de corrupción o de compra de sentencias, como sí ocurrió con la Corte precedente. Uy, la cervecera. Corte cervecera, sí, efectivamente, que hacía y deshacía. Y claro, en esa ocasión, esa Corte, en el 2018, incluso llegó a hacer una interpretación sobre el delito de prevaricato, señalando de que quienes incurren en prevaricato son los demás jueces, menos ellos. La actual Corte, en el año 2023, hizo una reinterpretación de esa interpretación y dijo que no, los demás jueces que tramitan garantías jurisdiccionales, constitucionales, sí pudieran incurrir en prevaricato, pero los que son de la carrera judicial. Pero como los miembros de la Corte Constitucional no son miembros de la carrera judicial, pues entonces ellos no incurren en este delito. Una falacia terrible frente al principio constitucional de igualdad ante la ley. Además que, perdóneme, cuando una persona se autoblinda a sí mismo, perdóneme, pero en mi opinión es un sinvergüenza. Sofía. Doctor, le tengo una pregunta. En su artículo usted menciona o destaca países como Estados Unidos, México, Uruguay, Argentina, que permiten cierto control político sobre sus jueces. ¿Qué aspectos de estos modelos le parecería que son más relevantes y pudiera usar el Ecuador para controlar a los jueces? A mí me gusta mucho por lo que es muy claro.
la legislación mexicana. A ver. La legislación mexicana señala como parte de las causales aquellas actividades o actuaciones de los jueces que causen un perjuicio a nivel nacional. ¡Ah! Así es, así es. No le estoy hablando, reproduciendo pero textualmente entiendo. La causal, pero es así. Es decir, cuando la decisión de los jueces trascienda el interés entre dos partes y se extienda a toda la comunidad, a toda la nacionalidad, cuando tenga repercusiones graves a los intereses nacionales. Y entonces, definitivamente, esa es una causal que debería ser desarrollada en un texto legal. Por supuesto que sí. Y además, establecer una fase de filtro para que quienes llamen o acusen alguna causal que genere la posibilidad de llevar a juicio político a un juez de la Corte, pues tengan los conocimientos necesarios, puede ser una sala de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que si la Corte Constitucional puede controlar los fallos de la Corte Nacional de Justicia, los fallos de casación, pues bien podría replicarse este sistema de pesos y contrapesos por parte de la Corte Nacional de Justicia, que tenga una sala que bien pudiera ser, si es un tema penal, una sala de lo penal que califique a primera facie si existe alguna posibilidad de haberse incurrido en ese delito, de tal manera que eso sea suficiente para que la Asamblea pueda dar inicio al juicio político. Pero siempre con un filtro. Siempre como un filtro. Sí. Y yo agregaría, hasta mientras, para precautelar la presunción de inocencia, de que no sean sujetos de destitución mientras no se haya obtenido una resolución en esa infracción si es penal, sino que se lo suspenda. Perfecto. Y hasta entonces sean sustituidos por sus respectivos conjueces, ¿no? Y estamos hablando de si se pudiera establecer un estándar para que se pueda saber qué infracciones entrarían o no entrarían en un juicio, digamos, de un juez. Constitucional. Sí, constitucional. ¿Estamos ahorita como país listos para actuar, digamos, o la persona que pudiera estar a cargo o el grupo de personas que pudiera estar a cargo? ¿Estamos en la posición de ser en verdad independientes y objetivos, o podemos regresar a este mismo círculo que a veces lo vemos, digamos, con el Consejo de Participación? La cloaca. Que terminan siendo estos consejos o estos grupos otro límite más para el gobernante del momento para poder ejecutar las leyes necesarias. Usted ha señalado algo bien interesante. ¿Sabía usted que en Venezuela la Asamblea no puede llamar a juicio político al Tribunal Supremo de Justicia, que ejercita también las competencias del control constitucional? Sin embargo, sí puede destituirlos. Los puede destituir siempre y cuando el Consejo Ciudadano, el organismo equivalente al Consejo de Participación Ciudadana, señale las causas y dé paso a esa destitución. O sea que los destituyen sin juicio. Exactamente, sin juicio. Hace un pequeño filtro y les dice, sí, aquí hay incumplimiento de las obligaciones de los magistrados. Así que la Asamblea procede a su destitución. Bueno, gracias a Dios, Así Venezuela está bastantes kilómetros debajo de las heces con H y con C que nosotros, ¿no? Bueno, le va a durar poco porque ya parece que el presidente Trump se le llenó la medida y al señor Maduro lo están abandonando los aliados como Trinidad y Tobago, que era un aliado de fierro de Chávez y de Maduro,
que ya dijo que ellos están con Estados Unidos y que pueden usar sus aeródromos y sus puertos para lo que a bien tengan. Y bueno, el señor Putin y el señor Xi Jinping tampoco han hecho mucho ruido, y yo creo que en esa reunión de Alaska no solo hablaron de Ucrania, pero no estuve allí, no podría jurarlo en una corte de justicia, pero a ver, volvamos a nuestro tema. Como en las justas medievales, a la corte le han salido pues caballeros galantes que han tomado pues una prenda de la corte, en sentido figurado, para defender a su dama. La corte es femenina, me queda bien el ejemplo. La corte, la mujer, ok. Y la han envuelto en la lanza y se han lanzado, pues hombre, a la arena a combatir contra los demonios que tratan de sojuzgar a la Corte Constitucional. Doctor Alvear, el artículo 1 de la Constitución de la República no dice que la soberanía radica y emana en el pueblo. En efecto, así es. Ya. Así es. La Corte Constitucional ecuatoriana en algunos casos ha hecho una ponderación cuando hay una contradicción de artículos. Por ejemplo, cuando fue el matrimonio igualitario, la Constitución dice que es entre hombre y una mujer, pero la Constitución también dice que todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos, y la Corte ponderó. Esa fue la explicación que dio en el fallo. Y que en la ponderación, pues, para ellos valía más la igualdad. Yo puedo concordar con eso. Es un poco woke, y yo detesto a los wokes, pero podría concordar un poco con eso. Pero entonces ponderemos pues también los demás artículos de la Constitución con el artículo 1. Si la soberanía emana del pueblo, ¿cómo es que hay 9 individuos que tienen por lo visto una soberanía que emana, no sé si de Dios? Ya quedamos que no es del Espíritu Santo. ¿Será del Padre o del Hijo? Porque no es del pueblo, porque no lo podemos tocar. Por eso es que yo he señalado en el artículo que el mecanismo legítimo de pedir cuenta a los altos funcionarios del Estado, de la ciudadanía, lo ejerce la Asamblea Nacional, que son los representantes de la ciudadanía, al final de cuentas. Sí. Otra cosa distinta es si los miembros de la Asamblea están en capacidad o no de realizar un juicio político por sus conocimientos, porque los requisitos mínimos que se les impone a los asambleístas pues es tener 18 años de edad y para de contar, cosa que no está bien. Debería de, digamos, reformarse la Constitución y al menos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que se pueda prever una comisión de juristas dentro de la Asamblea Nacional que sea la que inicie la fase instructiva de un juicio político cuando se trata de jueces. Porque no es lo mismo juzgar a jueces que juzgar a cualquier funcionario público. Los jueces tienen unos conocimientos, manejan unos temas especializados que por tanto necesitan ser juzgados por personas que tengan equivalentes conocimientos, ¿no? Como cuando se trata de juzgar, por ejemplo, la mala práctica médica, tienen que ser otros médicos los que hagan la evaluación, pericia, si claro. El médico lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Verdad? La pericia. Así, del conocimiento, ¿no? Claro. La experticia, efectivamente. Entonces, sí, pero el hecho de que actualmente la conformación de la Asamblea no tenga asambleístas que tengan los conocimientos necesarios, no significa que desaparezca el derecho a la ciudadanía a pedir cuentas a los jueces de la Corte Constitucional o de la Corte la que sea. Nacional, sí, la que sea, ¿no? Que sea. Que en el caso de la Corte Nacional se justifica porque quienes responden por ello son los miembros del Consejo de la Judicatura, que son la máxima autoridad, máximo, digamos, nivel de autoridad dentro de ese poder, ¿no? Entonces, pero usted ve, por ejemplo, lo que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral sí pueden ser llamados a rendir cuentas y a un juicio político. Es importante, eso sí, tal vez utilizar el ejemplo del voto calificado que se requiere para sancionar a los miembros del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que debería ser aplicado también para los miembros de la Corte Constitucional en caso de que se llegue a aprobar el juicio político. O sea, 2/3. 2/3, efectivamente, así es.
Eso es eso es un balance dentro de ese poder que a su vez ejercita un contrapeso de otro poder. Perfecto, Sofía. Ahí le quería preguntar, ¿cuál es el papel de la sociedad civil, los organismos técnicos, la academia, hasta los mismos medios, de preservar este equilibrio de poderes que ha señalado en el artículo y hemos hablado anteriormente? ¿Cómo debería involucrarse o exigir transparencia el lado, digamos, los actores democráticos que no están a cargo de decisiones? Bueno, los medios de comunicación, el periodismo, las personas que hacen opinión, deberían de recordar cuáles son los principios básicos de una democracia representativa. Cómo es la democracia ecuatoriana, que es equivalente a democracias como la de Estados Unidos, la de México, la de Perú, la de Colombia, la de Chile, la de Argentina, la de Brasil, donde existen el juicio político a los más altos funcionarios del Estado. Eso debería recordarlo la prensa y debería de exigir que cada poder cumpla con sus obligaciones de contrapeso, y en el caso de la Asamblea, pues de fiscalizar las inconductas, los incumplimientos, los abusos de otras instituciones del Estado, incluso de sus propios miembros, ¿no? He visto que hay denuncias en este momento dentro del Parlamento ecuatoriano. Pues bueno, ellos tienen la obligación de investigar qué es lo que está ocurriendo de verdad respecto de esas denuncias, ¿no? Que bien pueden ser tal vez injustificadas, simplemente con un afán político de amedrentar a la otra parte o de quitarle respetabilidad, ¿no? Pero en todo caso hay que realizar esa investigación interna. Ese es el papel de los distintos poderes del Estado. Ejercer un control de otros poderes cuando hay una extramitación de funciones o abusos de poder, y realizar internamente también una investigación de los funcionarios que incumplen sus obligaciones. Doctor Alvear, no es una digresión porque está dentro de lo que estamos hablando del control del pesos y contrapesos. Página 1 de Diario El Universo, en una esquina dice, cito, entre comillas, no estoy loco para gobernar y sano para ser juzgado. O sea, con independencia de lo que uno piense del gobierno efímero de Abdalá Bucaram, si una persona es incapaz mental, hasta donde yo me acuerdo, lo que me enseñaron en la universidad era que los incapaces mentales son inimputables. ¿Cómo fue esa cosa? ¿Cómo? ¿Eso fue un golpe de Estado descarado o fue un control de pesos y contrapesos? Con el tiempo que ha pasado. Hubo un exceso, una extralimitación de un poder, definitivamente, claro. Porque no podía un cuerpo colegiado que no tenía los conocimientos acreditar o establecer una incapacidad mental. y oiga, y si de verdad era incapaz mental, porque si hubiera sido una incapacidad física, la capacidad física pues se puede evidenciar efectivamente, ¿no? Pero una incapacidad mental pues precisa de la confirmación de especialistas, ¿no? Además que, como diría el Chavo del 8, porque han hecho una serie ahora en Netflix, donde dice que al lado, supongando que el señor hubiese sido incapaz mental, no hubiera podido ser juzgado penalmente, porque los incapaces mentales no pueden ser juzgados, son inimputables, ¿o no? Así es. Pero en cada vamos a perder. Pero en cada proceso hay que establecer. Ah, claro, obvio, pues. No es que uno es incapaz mental porque yo digo. No puede usted tomar como ejemplo o una circunstancia en paralelo para decir, como me hicieron esto, acá no me pueden hacerlo este otro, no. Dentro del procedimiento tenía que establecerse. Claro, la incapacidad. Pero era obvio que. Además que la resolución que enaltece con H y con S
la prosa jurídica ecuatoriana, pues dijo que la incapacidad mental era como la gripe, influenza contagiosa, y destituyeron al procurador, al contralor, al tribunal de garantía. Todos eran incapaces mentales porque el presidente era incapaz mental. Una aberración que hizo que se burlen del Ecuador. Además tuvimos 3 presidentes en 2 días. Oh my goodness. Mire, todos esos abusos terminamos pagando la cuenta todos los ecuatorianos. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Porque ¿sabe qué? Tarde o temprano va a perder. No solo es ese abuso. Hubo otros abusos cuando el presidente Lucio Gutiérrez también pues cesó a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Constitucional. Y bueno, y posteriormente el señor presidente Correa, a través del Congreso de los Manteles, pues cesó al Tribunal Constitucional del presidente Santiago Velázquez Cuello. Sí, Entonces, el Ecuador estará siempre sentado en el banquillo de los acusados ante el sistema interamericano de derechos humanos en estos casos. Y perdemos todos. Y tarde o temprano, el Ecuador va a tener que ser declarado responsable de estas vulneraciones y tendrá que reparar a las víctimas. Oiga, tenemos un récord, como dicen los gringos en las grandes ligas. Nosotros tenemos 0 empatados. 0 ganados, todos perdidos. Pero es que no se pueden ganar los casos contra las evidencias negativas. Claro, evidentemente. Sofía. Justamente tenemos, yo creo que en el Ecuador, este problema de polarización política, que la vemos después reflejada en ciertos casos como lo podemos ver en este ejemplo. Pero ¿qué tan viable es construir consensos amplios sobre la reforma del sistema de control de jueces constitucionales ahora en el presente, cuando el país, y hasta lo podemos ver en la misma asamblea, está tan dividida en 2 mandos? ¿Vamos a poder llegar a un consenso o puede haber especulaciones de que regresemos al mismo sistema que hemos visto anteriormente? Mire, yo tengo que responderle de esta manera. La tradición jurídica constitucional del Ecuador siempre ha contemplado la institución del juicio político para todos los funcionarios públicos. Sí. Lo tuvimos hasta la Constitución de 1998 y solo en esta Constitución se ha excluido a los jueces de la Corte Constitucional, convirtiéndolos en un suprapoder que no tiene espacio, como digo, en una teoría de los pesos y contrapesos, por un lado. Por otro lado, quienes están renuentes a que se restituya el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, antes lo tuvieron en el Tribunal Constitucional, deberían de hacer la reflexión siguiente. Los actuales jueces, que en definitiva son los que despiertan simpatía y han atraído personas a defender su actual estatus, tienen periodos en sus funciones de 9 años. Muchos ya están por cumplir los 9 años, otros 6 años. ¿Qué va a ocurrir cuando ellos ya no estén? Corremos el riesgo de que vuelvan los mismos jueces de la Corte Cervecera u otros peores. Sí. Entonces necesitamos realmente mecanismos, no respecto de las personas que están actualmente, exacto, sino de las de cualquier tiempo. Sí. No, además que nos defiendan contra los abusos de cualquier tiempo. Sí. Sí. Es porque en el pasado no tuvimos la oportunidad de defendernos. No, y además, doctor, necesitamos realmente construir un sistema, un verdadero sistema de pesos y contrapesos, y eso solo sin excluir a ningún funcionario del Estado de ese control. Además que usted lo ha dicho, el tema aquí no es enjuiciar a Juan, Pedro, Chucho, María, Belén, Cristina, Ramón y Zoila y quién más, sino a la Corte, a la institución, porque como usted bien lo notó, y a mí, ¿quién me garantiza que después de 10 o 15 años no vaya una mayoría, digo que todos, pero una mayoría de 6 pillos, o de 6 ideológicas? Porque, a ver, mi problema con esta Corte Constitucional no es que sean pillos, yo no creo que se hayan cogido un centavo de nadie, aclaremos el tema, pero yo creo que tiene un sesgo ideológico, woke,
como dirían en Estados Unidos, extremadamente marcado y que juzgan sesgadamente, y perdónenme, pero hasta donde yo me acuerdo lo que me enseñaron en la universidad, el juez no puede tener sesgo en su juicio. Por eso es que la justicia la representa pues con la venda en los ojos. Los señores venden los ojos, no la tienen, pero en ningún ojo. Si fueran cíclopes y tuvieran un ojo acá, tampoco tendrían la venda allí. Y bueno, don Francisco de Quevedo y Villegas, que creo que es pariente de don Ramón Sonnenholzer por Villegas, hubiera referido a otro ojo, porque él tiene un opúsculo que habla de eso. Pero una corte que actúa sesgadamente puede ser en lo económico más honesta que lo honesto de los honestos, pero si actúa con sesgo, no es honesta pues intelectualmente, y le hace, como dice lo que usted citó de México, que yo no lo conocía, le agradezco siempre se aprende algo, le agradezco por enseñármelo. Cuando un juez Artículo falla... 110 de la Constitución mexicana. 110, perfecto. Cuando un juez falla sesgadamente por su ideología, está afectando pues a la población. Es como que si los que escribieron el 110 de la Constitución mexicana vieron a la Corte Constitucional Ecuatoriana en el futuro y dijeron, ve, eso no puede ser. Es la institución lo que se juzga, no a las personas. Es decir, son mecanismos necesarios para evitar de que mañana o en cualquier tiempo un juez extralimite sus funciones, su facultad, y se convierta o en activista o en prevaricador. Pero como además dentro de nuestro régimen legal, porque así fue construido en la Asamblea Revolucionaria, en el COIP se limitó el prevaricato únicamente a los jueces de la carrera judicial. Entonces, y además en el artículo 131 de la Constitución, pues entre la facultad que tiene la de la Asamblea de llamar a juicio político, pues no están los miembros de la Corte Constitucional. Entonces son reformas necesarias de hacer para la salud de la institucionalidad, porque estos temas afectan a la institucionalidad. Y no deberíamos de confundirnos de que lo que se busca es afectar a personas determinadas, no, afectan a la institucionalidad. Oiga, yo ni siquiera conozco a los actuales jueces. Cuando fue la primera corte, después de la cervecera, la que presidió el doctor Salgado, Hernán Salgado, yo conocí a algunos de los jueces, o los conocía personalmente o sabía de ellos, pero válgame Dios de los 9 de ahora, porque como además se sortean cada 3 años, y como además un señor que estuvo de inquilino en Carondelet, no sé, jugando, no sé si a la rayuela o con zapatitos rojos, no sé. Lo cierto es que cuando le tocó enviar una terna para reemplazar 3 jueces, no tuvo mejor idea que, pese a que la firmó él, se le encargó a su señorita ministra, Alexandra Vela. Entonces, pues, ¿qué me viene? Y además otra cosa, ¿cuál es el origen de la Corte Constitucional? Ternas políticas de la Presidencia de la República, de la Asamblea y de la función de transparencia con todo lo que implica. Entonces, si el origen es político, ¿por qué no pueden ser juzgados políticamente? Exactamente. Además, que la Constitución es un instrumento político. Pero que se llama Constitución política. Y por eso se llama Constitución política. Los jueces tienen que fallar sobre normas que tienen una concepción política, por tanto, tienen que obedecerlas tal y cual están concebidas y tal y cual fueron ideadas por el constituyente, no convertirse en reformadores, porque ellos no son constituyentes, nadie los ha nombrado constituyentes, como para reformar un texto constitucional expreso. Usted mencionó el matrimonio, claro, la famosa ponderación. Está claramente señalado en la Constitución, pero también se fueron contra el artículo de la defensa a la vida de los niños desde la concepción y autorizaron el aborto. Y en la última violación flagrante de un texto expreso fue la de a finales del año pasado, cuando la Corte dijo que estaba bien que se rechace un proyecto de ley urgente en un solo debate,
cuando el artículo 137 de la Constitución establece claramente que toda ley debe ser debatida o rechazada, o aprobada o rechazada en 2 debates. Me consta, porque en el periodo 2009 fui asambleísta, me consta que todo es en 2 debates. En el primero, bla, 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 y el segundo es debate y votación. No hay tercer debate. Ya, pero no se puede hacer en un solo debate. Bueno, ahí tiene. Así es. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la evidencia crasa que no se le ha dado importancia. Porque claro, se vincula con un tema político de una ley enviada por el actual presidente, pero en puridad de derecho, ahí existe una norma que yo no sé cómo a futuro se va a poder cumplir, ya después de del daño que ha hecho la Corte Constitucional, de que sí, es una norma relativa. Dice que debe de tramitarse en 2 debates, pero puede hacerse en uno solo. Una norma relativa. Oiga, perdóneme, pero a mí nadie me enseñó eso. Demandaré a la Universidad Católica por no haberme enseñado que existen normas relativas. Las normas no son relativas, pues, jefe. Así es, así es, así es. Pero ese fue el mensaje que dejó la Corte Constitucional luego de declarar inconstitucional digamos, promulgación sí, de un proyecto de ley que hizo el presidente Noboa, porque estaba rechazado por la Asamblea válidamente en un solo debate. Nosotros sabemos que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente artículos claves de leyes pasadas por el presidente Noboa. Sabemos que el día de hoy cada lado tiene que dar su argumento, pero ¿cómo interpreta este enfrentamiento institucional entre el gobierno y la Corte? Mire, yo no veo un enfrentamiento. La Corte está haciendo lo que debe de hacer. Tiene que atender unas demandas de inconstitucionalidad y el autor del proyecto, en este caso el Ejecutivo, puede ser la Asamblea, tiene la obligación de defender esos proyectos. Lo que sí puedo decirles es que tal vez la Corte no debió suspender provisional ciertos artículos, sino pasar directamente a conocer, como lo está haciendo, las demandas de inconstitucionalidad y luego resolver lo que tenga que resolver. Pero no suspender, porque da la impresión de que estaría anticipando, digamos, un criterio político, digámoslo así. Y claro, eso causa un mal sabor. Definitivamente, hay por ahí una sola norma que se suspendió en la ley de integridad, que es la de impedir que la Junta Monetaria expida una normativa para controlar a las cooperativas. Esa suspensión me parece sospechosa. De una ley que tiene como 200 y pico de artículos, solamente suspendió la transitoria. Entonces, eso, ¿qué tipo de daño, qué tipo de vulneración podría ocasionar el que un órgano del Estado emita una regulación que todavía no ha producido efectos? ¿Sabe por qué? ¿Cómo podemos hablar de víctimas, de daños colaterales, etcétera, ¿no? Oiga, pero en este caso, entre comillas, ¿no? Verá que hablo comillas. Claro que hay víctimas. Acuérdese usted que una de las creaciones del wokismo correísta, para decirle wokismo, y hay que quedarme allí, fue la creación de la economía popular y solidaria, y por tanto las cooperativas no están controladas por la Superintendencia de Bancos y por tanto no se les aplican las reglas de Basilea, que son estrictas. Las cooperativas son más o menos algo que está libre, así un poquito controlado por esa Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y ya vea lo que acaba de pasar con una cooperativa, ¿no? Que hay algunas cooperativas que están en proceso de liquidación. Sí. Ahora, están publicadas en la página del... Sí, señor. Ahí tiene la respuesta. Porque en el momento que las cooperativas las controla la Superintendencia de Bancos, se acaba la viveza y la zapada. Hay cooperativas que son más grandes que el 65% de los bancos. ¿Qué le parece? Y tienen unas reglas de juguete. Es así. Y entonces, claro, sí repugna cuando leemos esta garantía constitucional de la igualdad ante la ley, que no se cumpla definitivamente pues en ciertos casos, ¿no?
que son públicos y notorios. Y notorios. Y pueden afectar, digamos, los derechos de una mayoría, ¿no? Claro. Y ahí quisiera preguntar, me gustó cómo se refiere a la Corte Constitucional con esta idea de superpoderes o tener en este momento un superpoder porque no ha sido regulada o no tiene los pesos que otros cargos tienen. ¿Cree que la discusión en torno a este superpoder puede abrir la puerta para una reforma constitucional más amplia en el Ecuador, más allá de la coyuntura de una reforma? Mire, yo he sostenido de que el actual estado de cosas, que algunas son coyunturales, no van a poder solucionarse o solventar si no es a través de una reforma integral de la Constitución por la vía de la constituyente, porque la Corte Constitucional siempre va a tener la última palabra si se trata de reformas parciales. Siempre va a tener la oportunidad fantástica de activar judicialmente, vinculando cualquier intento de reforma a una norma constitucional con la muletilla de la afectación de los derechos. Por ejemplo, muchas personas se han pronunciado sobre la necesidad de reformar la estructura, la concepción económica del Estado, sobre todo de los sectores estratégicos. Y eso no va a ser posible hacerlo por la vía de una reforma parcial. En estas normas siempre está vinculado a la protección de los derechos. Y podemos ver, digamos, en este momento sabemos que vamos a ir a votar por ciertas preguntas en diciembre. ¿Estamos alargando lo inevitable o tuviera que ya el presidente y el gobierno pensar el próximo año la posibilidad de lanzar una nueva constitución o la posibilidad de una nueva constitución? Regresamos al corte. Mire, su pregunta, su inquietud. Yo pienso que detrás de estas, movimientos, el presidente de la República está obligándonos a presenciar una real situación. Los cambios que necesitamos no van a poder ejecutarse si no es por la vía de una constituyente. Y nos está poniendo los ejemplos en vivo y en directo, digamos. Es que, doctor, como le decía Sofía, me quitó la pregunta. Es que, doctor, razonemos con lo que inventó ese griego tonto llamado Aristóteles, llamada lógica. ¿Qué constitución está vigente en el Ecuador? La del 2008, ¿no es cierto? Que es la constitución de los iluminados de Correa, la del 2008. Ya. Por tanto, la Corte Constitucional está constitucionalmente obligada a revisar lo que se somete a su criterio y a su juicio. ¿Contra qué? Contra los artículos de la Constitución del 2008. Entonces, mientras no se elimine esa lacra que es la Constitución del 2008, vamos a estar parchando nomás. Pero ahí lo que hay que hacer es terminar, se acabó, y la nueva Corte Constitucional, o la que se queda, si se queda, tendrá que respetar lo que dice la nueva Constitución. Pero mientras tengamos la actual, como dijo don Lailili, estamos jolilo, dijo el chino. Bien, jolilo, ¿o no? Mire, la Constitución de Montecristi, yo lo he dicho, fue diseñada para una isla de paz. Si usted lee la parte introductoria de la Constitución y el artículo 5, dice que Ecuador es una isla de paz. Cualquier extranjero que venga y lea esa Constitución le va a causar risa. Sí. Entonces necesitamos en efecto hacer una reformulación de las declaraciones líricas que hay en esta Constitución, empezando por aclarar quiénes somos ecuatorianos por nacimiento, porque el artículo 7 de la Constitución dice que somos ecuatorianos por nacimiento los que hemos nacido en territorio ecuatoriano,
y los que han nacido en el área de frontera. Uy, pero eso es bien vago. ¿Cuál es el área de frontera? El que no está dentro del territorio ecuatoriano. Porque entonces no está en Ecuador. Ecuatorianos ¿no? por nacimiento son los que hemos nacido en territorio Sí, ecuatoriano. señor, sí. No los que han nacido En al una otro alegación lado. diplomática, claro. Por ejemplo, el presidente Galo Plaza, pero él estaban sus padres en funciones diplomáticas, eso es una salvedad, ¿no? Pero esto de territorio de frontera, ¿qué es eso? Sí, léalo el artículo 7 de la Constitución. Ahí se dice que son ecuatorianos por nacimiento los individuos, pueblos y comunidades del... Ya me acordé, sí, claro. Es verdad, cuando usted me cita individuos, pueblos y comunidades, ya me acordé que lo subrayé y puse una interrogante y que dije, pueblos y comunidades, o sea que esto es en equipo, en grupo, en masa. Por ahí alguien intenta explicar, es que se trata de las nacionalidades indígenas. Eso no dice ahí. No, eso no dice, no. Eso no dice. No, perdón, y además si se tratase de las nacionalidades indígenas, estaría en contraposición con el artículo que dice que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Lo que pasa es que aquí parece que las nacionalidades indígenas, que no llegan ni al 8% de la población, se pueden dar el lujo de secuestrar policías, ¿ya? Y enjuiciarlos por intento de asesinato de ese brillante dirigente indígena que tiene nombre de héroe espartano, Leónidas o Leonidas, apellido castellano, Iza con Z, y apellido vasco, Navarro, Salazar, con Z. ¿Pero qué es esto? Y ahí sí yo sí le reclamo al gobierno, ¿por qué no lo fue a sacar? O sea, son 3 funcionarios de la policía, servidores públicos, secuestrados por un grupo de individuos que de verdad, y ese es el problema, doctor Alvear, que creen que ellos son otro estado dentro del Ecuador. No se consideran ecuatorianos. Y aplican una justicia indígena para no indígenas. ¿Ya? O sea, después de eso, ¿qué más quiere que le diga? Sofía, si usted tiene algo más que decir, porque a mí ya me acabó con... Claro, la justicia... Primero que no deberían haber 2 sistemas de justicia. Segundo, la justicia indígena entiendo que es para cosas resolver domésticas. Problemas dentro de las comunidades indígenas. Y no, entre indígenas. Claro, y no homicidios ni otras cosas, sino cosas menores. Así es. Sofía. Ahí yo tengo justamente de las preguntas que tenemos que ir a referéndum en diciembre. Tengo una de las preguntas que es el trabajo por hora. Es una pregunta que se la ha hecho anteriormente, no pasó. En este caso se especifica que solo va a ser en el lado de turismo. Si llega a pasar, ¿qué problemática puede tener esto al solo convertirse en el tema de turismo? ¿Qué pudiera decir de desigualdad en los otros sistemas de producción? O sea, ¿por qué turismo sí, pero no en otros instantes? Mire, para comenzar, no hay que desconocer que dentro de la ciudadanía hay un sector importante que desconfía de esta propuesta y desconfió anteriormente. Lo interesante de esta propuesta que ahora está focalizada en el área del turismo, yo veo que es una propuesta que podría, de alguna manera, si funciona, incrementando los puestos de trabajo, generando más ingresos para el Estado, podría ser un ejemplo para intentar convencer a los renuentes de que es necesario en las otras áreas para que principalmente los estudiantes que no disponen de las 8 horas para trabajar puedan tener una opción de tener ingresos y ayuden incluso a sus familias a solventar su propia educación, ¿no? Así es que sí, luego vendrá otra vez, posiblemente y con mucha razón, decir, bueno, ¿por qué el sector turístico tiene este privilegio, o los empleados del sector turístico tienen este privilegio y los demás sectores no lo tienen? ¿Sí? Podría ser un argumento constitucional, más que todo para que sea aprobada por la Corte Constitucional en el caso de un nuevo referéndum. Sí, porque obviamente si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué unos sí pueden y otros no pueden? Pero, doctor, usted dijo una cosa que es muy cierta. Una gran parte de la población ecuatoriana, especialmente de la de
a los gringos les gusta estratificar todo, ¿no es cierto? Diga usted de la clase media baja para abajo. No confía en nada. ¿Sí sabe por qué no? Por la prostitución que se hizo de la tercerización en el Ecuador. Entonces lo asimilan todo a no. Esto va a ser otra vez como la tercerización, mejor no. ¿Qué daño que ¿sabe qué? El daño que estos imbéciles de empresarios le hicieron al Ecuador es terrible, porque cualquier cosa acuérdese pues cuando se creaban 40 y 50 empresas. Así es. Ahí está el problema. Así es. Bueno, y por otro lado, también los controles del Estado fallaron, y lo que se necesita es que los controles del Estado pues sean eficientes y eviten los abusos, porque la propuesta que entiendo para llenar este vacío o esta demanda de puestos de trabajo con todas las obligaciones de ley, pues puede ser controlada, ¿no? Si el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, pues hace los eficientes controles, ¿no? Yo le digo una cosa, cuando yo estaba en la universidad, claro, hace décadas, si yo hubiera podido trabajar 4 horas, ¿dónde firmo? Porque 8 horas no puedo. Porque si uno va a estudiar, no puede. Y hablando de eso, la última, una consulta jurídica. Ecuador volvió a ser noticia desagradable por la copia masiva de los médicos ya graduados, en un examen de residencia en Argentina. Una cosa terrible. Y resulta que no hay cómo sancionar, porque, a ver, el delito, en caso, entiendo que en Argentina los van a enjuiciar, pero eso es en Argentina. Y me imagino que los van a deportar. Pero y aquí no hay ni siquiera cómo quitarles el título, porque, a ver, en Estados Unidos existe el disbar. Cuando un abogado hace porquerías, disbar, y no puede volver a ejercer en ningún estado. Y estos señores médicos que fueron a hacer, como decía mi maestro, el doctor Sarracín, en una entrevista, que un chico de 2º año, de 5º grado, de 3er año, copie ya. Pero un médico se mandó 6 años de facultad, más internado, más, ¿cómo se llama?, más la rural, y va a copiar. Oiga, que no dan ética en la Facultad de Medicina. Bueno, usted ha señalado un aspecto muy lamentable de la educación universitaria. Hay universidades que no se preocupan en preparar desde el punto de vista ético a sus alumnos, y sobre todo sin ninguna exigencia mínima entregan los títulos, ¿no? Y gradúan a los profesionales. En el caso de la medicina es harto complicado, harto peligroso, porque están poniendo en manos de estos profesionales, entre comillas, la vida, la salud y la vida de la gente común, ¿no? Eso es lo más digamos, detestable, deleznable, sí. Y claro, aparte de la vergüenza y el bochorno internacional que hemos pasado precisamente en Argentina, donde las universidades son muy estrictas, y sobre todo sus carreras de medicina, que son muy apreciadas y prestigiadas, pues claro, y ojalá que las autoridades judiciales en Argentina lleguen a sancionar a estos malos ecuatorianos. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, ha sido usted muy gentil. Gracias por... Artículo 110 de la Constitución Mexicana. Llego a mi casa y lo leo. Un abrazo, gracias. Chicos, no se vayan. Gracias, igualmente. Descubre nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Chau. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa.
Todos los derechos reservados. RTP 2025. No se pierda a María Fernanda Perrone y Doménica Tabaqui desde las 11 de la mañana.